La palabra Talmud viene de la expresión Talmud Torah, estudio de la Torah, simplemente. La Torah era el nombre hebreo del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los volúmenes que componen el Talmud encierran siglos de discusiones entre rabinos sobre la interpretación de las contradicciones del texto bíblico. Sin Torah no existiría el Talmud, pero sin Talmud la Torah habría guardado para sí gran número de sus misterios. Es costumbre en las sinagogas 3 veces a la semana abrir los rollos de la Torah y hacer revivir el texto bíblico mediante su lectura. Pero también se puede hacer revivir el texto descubriendo sus posibles interpretaciones. Esa es la parte de la que se ocupa el Talmud. Durante siglos se han ido acumulando las interpretaciones de los sabios. Por ello, más que un libro, el Talmud se presenta como un conjunto de muchos libros que se suceden a lo largo del tiempo. Un libro dentro del libro, dentro del libro, y así casi indefinidamente. Un libro sin un único autor. Un libro del que todos los sabios de todos los tiempos son los autores. Ningún campo del saber humano se deja de lado, porque la Torah los contiene todos, incluso si eso no es evidente a primera vista. El Talmud dice: mis enseñanzas son como el mar. Debes sumergirte en él para aprender a nadar. Así pasa también con la Torah. Solo aquel que se sumerge en ella, corriendo el riesgo de ahogarse, podrá aprender lo que es. Un océano de luz, así es como el Talmud llama a la Torah. Se sumerge en ella para descubrir las profundidades. Durante el razonamiento, acaba tocando temas fundamentales de la causa principal, los vínculos de lo efímero y de la eternidad, y tantas otras dimensiones esenciales que la filosofía o la ciencia tratarán también a su manera. Estamos en el año 70 de la era cristiana. Tito ha mandado destruir el templo de Jerusalén y las tropas romanas ocupan la ciudad santa. Los sabios, en su mayoría, se han refugiado al norte, en Galilea, en Tiberíades. Como reacción a la invasión romana, deseosa de poner fin al judaísmo, un grupo de sabios emprenderá una de las gestas más notables de esta cultura judía al decidir elaborar el Talmud. Y eso sucedió bajo los auspicios del rabí Yehudá Hanasi, el jefe espiritual del pueblo judío en la época, un ilustrado. Hoy en día sus restos descansan en el corazón de Galilea, en la misma cuna de su obra, el Talmud. Hasta ese momento los sabios, generación tras generación, repetían de memoria los diálogos de los maestros ancianos a los que añadían sus propios comentarios. Una especie de memoria colectiva que corría el peligro de diseminarse y perderse, habida cuenta del volumen de opiniones que no paraba de crecer. Para evitar tal drama, el rabí Yehudá Hanasi tomó la iniciativa de hacer recopilar por escrito cerca de 2 siglos de enseñanzas conservadas hasta ese entonces mediante la transmisión memorística. Él fue quien decidió las características, la forma y los límites de esta primera recopilación, y la llamó Mishnah. Mishnah significa repetición, porque se trataba de repetir, esta vez por escrito, lo que la memoria ya no podía retener. Este enorme trabajo no finalizó hasta 2 siglos después de su muerte. La Mishnah conforma la primera parte del Talmud, y se conseguirá terminarla en el año 220 de la era cristiana. El Talmud se organizará según las disposiciones que el rabí Yehudá Hanasi usa para la Mishnah. 6 órdenes que cubren todo el abanico de campos de conocimientos. 6 órdenes divididas cada una de ellas en 63 tratados que a su vez están divididos en 123 capítulos que hacen del texto bíblico un verdadero tratado sobre la vida. Dios hizo el mundo en 6 días. El rabí Yehudá lo ordena en 6 órdenes. 6 órdenes como las 6 direcciones del mundo. 6 órdenes como los 6 días de la creación. 6 órdenes que condensan todo aquello de lo que el espíritu del hombre puede valerse.
En 6 órdenes, el Talmud pretende englobar todo el saber posible. Al igual que las 6 direcciones definen los límites de un universo. 6 órdenes manuscritas que se convierten en la referencia de las leyes y las costumbres del mundo judío. 6 órdenes que proponen nada menos que un modo de empleo del mundo. Zeraim, el orden de las simientes, donde se debaten las leyes de la germinación y los principios de la vitalidad bajo todas sus formas. Moed, el orden de las fiestas, donde se debaten las leyes del tiempo, del calendario y de las ceremonias festivas. Nashim, el orden de las mujeres, donde se listan las leyes del derecho matrimonial y del derecho civil en general. Nezikim, el orden de daños, donde se debate sobre la legislación penal, civil y criminal y las leyes de la idolatría. Kodashim, el orden de las santidades, las leyes del Templo de Jerusalén, sus medidas, su arquitectura, su organización y su servicio. Teorot, el orden de las purezas. Aquí se debaten todas las leyes de la pureza ritual. Pero la elaboración del Talmud nunca se interrumpe. Los sabios siguen perpetuamente cuestionándose el texto. La Misná irá aumentando progresivamente con nuevos comentarios que se acumularán a lo largo de los siglos y a los que se les dará el nombre de Gemara. Gemara significa complemento. A lo largo del tiempo ese complemento va a ir tomando un lugar preponderante hasta el punto de representar más del 90% del total del Talmud. Así, desde el siglo III al siglo VII, el Talmud, siguiendo las 6 órdenes iniciadas por el rabí Yehuda Hanasí, va a ir tomando su forma completa. La Misná en lengua hebraica, seguida por la Gemara en arameo, la lengua que hablaban todos los talmudistas de la época.